Vamos a la palabra de Dios. We're going to jump into the Word of God. Libro de Isaías, Book of Isaiah, capítulo 44, chapter 44. libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Por eso es que he estado predicándoles en las últimas semanas sobre el tema nuevamente de Dios primero. This is why I have been talking with you and preaching to you about the theme, God first. Pero yo puedo predicarles una vez y volver en el año y predicar una, dos, tres, cuatro veces sobre el mismo tema. But I can preach it over and over again. Pero si tú no sabes cómo evaluarte a ti mismo But if you do not know how to evaluate para yourself, saber si estás haciendo las cosas de Dios primero, to know if you're putting God first in things, entonces tal vez no esté todo claro para que tú hagas lo que tengas que hacer. then there are things that might not remain clear for what you should do next. Por eso que este mensaje That's sobre why Dios this primero message of God first es más bien son 4 puntos donde hay 4 preguntas are 4 points that have 4 questions connected to them, en el cual los usamos para evaluarnos y para saber si estamos poniendo a Dios primero. that we can use for self-evaluation to know, are we putting God first? La primera que miramos The first that we did was, ¿es Dios primero en tus prioridades? is God your first priority? Porque podemos decir aquí que sí lo es, Because we can say here that He pero en is, nuestras acciones but in our actions, es Dios primero en nuestras prioridades. is God truly our first priority? Si cuando llega el día del culto So when service comes, y tú estás en casa pensando, ¿será que voy o no voy? and you're in home saying, should I go or should I not? Entonces más probable que Dios no es tu prioridad. Then God probably is not your first priority. Si piensas, ¿será que leo hoy la Biblia o no? ¿Será que oro o no hoy? If you're thinking, should I be reading the Bible, should I be praying today or not? Es más probable entonces que Dios no es tu prioridad. Then God probably is not your top priority. El ejemplo bíblico que observamos The biblical example that we observed fue en el libro de Lucas capítulo 10, was in Luke chapter 10, donde Jesús va a visitar y entra a la casa de Marta y María. where Jesus is going to visit and enters into the house of Mary and Martha. ¿Y se acuerda lo que hizo Marta? Do you remember what Martha did? Marta amaba a Dios, Martha loved the Lord, amaba a Jesús. loved Jesus. Marta estaba contenta de que Jesús iba a entrar a la casa. Martha was excited that Jesus was coming to the house. Anhelaba estar en su presencia. She desired to be in His presence. Marta entendía lo que Jesús era. Understood who Jesus was. Pero ¿qué hizo Marta cuando llegó Jesús? But what did Martha do when Jesus came? En vez de ir a atender a Jesús y estar poniéndole toda la atención a Él, se puso a trabajar, a tratar de en la cocina, traer cosas, buscar comer para atenderlo. Instead of giving her full attention to Jesus, she went to go do work, and she would be in the kitchen and she would be serving and running around. ¿Y qué hizo María? And what did Mary do? María se fue a los pies de Jesús. Mary went to the feet of Jesus. Y Marta se molestó And un poquito. Martha got upset. Y en vez de decirle a María que debiera de habérselo dicho a ella, And instead of telling it directly to Mary, because she should have said it to her, quiso utilizar a Jesús she wanted to utilize Jesus para que regañara a María. so that she would yell at Mary. Le dije, Jesús, dile a María que me ayude. He says, Jesus, tell Mary to come help. Yo estoy tan ocupada aquí I'm so occupied y ella here. está sentada ahí a tus pies. And she's there sitting at your feet. Y Jesús hace una declaración increíble. And Jesus makes an incredible declaration. Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. It says, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. En otras palabras le dijo, In other words, he said, tus prioridades son otras y no soy yo.
Your priorities are other things and not me. Hay momentos para hacer esas cosas. There are times to do those things. Hay momentos para limpiar la casa. There's times to clean the house. Hay momentos para el trabajo. There's time for work. Pero también hay momentos que solo le pertenecen a Dios. But there's other times that only belong to God. Y Jesús dijo que Marta había escogido la mejor parte. And Jesus said that Mary had chosen the best part. Le dijo, nunca se le va a quitar a ella eso. He said, I will never take that away Así from es her. que de este punto, So from this point, que si Dios es nuestra prioridad o no, that if God is our priority or not, debemos de hacernos entonces esta pregunta. we should then pose this question to ¿Son ourselves. tus prioridades personales? ¿Son tus prioridades personales primero en tu vida o Dios es primero en tus prioridades? Are your personal priorities first in your life, or is God your first priority? Y creo que si lo tenemos ahí, lo pueden poner en la pantalla. If we have it Nuevamente, up on the screen, ¿son we tus put it on. prioridades personales primero en tu vida o Dios es primero en tus prioridades? Are your personal priorities first in your life, or is God your first priority? El domingo pasado le hablé sobre otra de los aspectos en que podemos usar para evaluar si Dios es primero, Last Sunday, I gave another aspect where we should evaluate if God is first. la cual las escrituras nos enseña también The eso. one that scripture that also teaches us. Y lo dije el domingo pasado y lo repito ahora. And I said it last Sunday, and I'm going to repeat it A now. muchos no les gusta cuando se le habla sobre esto, Many do not like when we speak pero of Dios this. habla de esto y la Biblia habla de esto. But God speaks of this, and the Bible speaks of it. ¿Cómo sabes si Dios es primero en tu vida? So how do you know if God is first in your life? Si Dios es primero en tus finanzas. If God is first in your finances. La Biblia enseña que el uso de nuestro dinero es un indicativo del lugar que ocupa Dios en nuestra vida. The Bible teaches that how we spend our money indicates the place God occupies in our lives. Si cuando estamos en la tienda no nos cuesta mucho gastar dinero, pero cuando venimos a la casa estamos mirando a ver si tengo monedas para dar a la ofrenda. When we're in the mall, it is no problem to burn money. But when we're in church, we start looking for that dollar or that dime to give to offering. Hay muchos que dan buenas propinas después de que van a comer en un restaurante. There are many who give great tips after they eat at a restaurant. Y aquí no dan buenas ofrendas al Señor. And here they do not give great offerings. Y no se preocupe, no voy a levantar una ofrenda. And don't worry, I'm not going to lift up an offering. Pero el grupo sabe que Dios obra de maneras misteriosas, ¿verdad? But everybody knows Lord works in mysterious ways. Esta semana estuve conmigo un grupo que estuvimos buscando al Señor y aprendiendo de la palabra. Y si usted quiere conocer más sobre lo que dice la Biblia en eso de las finanzas, And if you want to know more about what Scripture says about finances, léete el siguiente pasaje. read the following passage. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomy chapter 8, versículos 11 al 18. verses 11 to 18. Y en resumidas cuentas dice esto, And in summary, it says que cuando Dios le dijo a Israel, cuando tú entras a la tierra prometida que yo te di, God says to Israel, when you enter into the promised land that I've given y you, que te vaya bien, and everything goes well, y que construyas casas, and you build y que houses, tengas tesoros, and you have y treasures, que tengas dinero, and you have money, y que estés bien económicamente, and you're great economically, no te olvides de quién fue el que te lo dio. don't forget the one who gave it to you. Es que de esto sale esta pregunta. So from this question comes. ¿Es Dios primero en nuestras finanzas y por eso somos fieles con nuestras finanzas para Dios y su iglesia? Is God first in our finances, and is that the reason why we are faithful with them for God and His church? Eso miramos las últimas dos, los últimas, iba a decir 2 semanas, pero creo que han pasado más. Que de estos puntos, vamos al tercer punto, la tercera evaluación. ¿Cómo sabemos si Dios es primero? So the third point, the third evaluation. Sabemos si Dios es primero en nuestra vida cuando Dios es primero en nuestras relaciones. We know God is first in our lives when He is first in our relationships. Si Dios no es primero en tus relaciones, If God is not first in your relationships, Dios no es primero en tu vida. God is not first in your life. En Hechos capítulo 5, In Acts chapter 5,
los discípulos encontraron que había una gran necesidad en la iglesia primitiva. En la The primera disciples iglesia. found that there was a great need within the original church. Entonces se les pidió a ellos. And so he asked them, Y ellos evaluaron qué era lo mejor que hacer. and they evaluated what was the best thing for us to do. Pero también durante ese tiempo en la iglesia primitiva, But throughout that time during the first church, hubieron los religiosos del pueblo de Israel que trataron de callarle la boca a los discípulos para que no predicaran en nombre de Jesús. the religious people of the nation of Israel were trying to quiet the disciples so that they would not preach the gospel of Jesus. Si usted puede, léase en su casa el capítulo 5, versículo 17 hasta el final In de fact, Hechos. if you can read Acts chapter 5 all the way to 17. 17 all the way to the end. 17 all the way to the end. Y usted mirará de que el pueblo se alborotó y los religiosos también se alborotaron a mirar que los discípulos estaban haciendo grandes señales y prodigios en nombre de Jesús. And they saw that the disciples were doing great works in the name of Jesus. Y mandaron, los cogieron presos, los quisieron callar la boca, hasta los azotaron y le dijeron, no prediquen más They en arrested nombre de them Jesús. and they were yelling at them saying, don't preach anymore about Jesus. Y en el versículo 29 de Hechos 5, ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And in chapter 5 verse 29 they respond to them saying, we ought to obey God rather than men. Repito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. I'll repeat, we ought to obey God rather than men. Pero yo he encontrado personas But I have found people que son más fieles that they're more faithful a su jefe que a Dios. to their boss than God. Son más fieles a la tendencia de la sociedad que a Dios. They are more obedient to the trends than they are to God. Son más fieles a sus amigos que a Dios. They're more faithful to their friends than to God. Son más fieles a la sociedad, al gobierno que a Dios. They're more faithful to society, the government, than God. La Biblia nos enseña que en nuestras prioridades Dios debe de ser primero. The Bible teaches us that our priorities, God should be first. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, And I don't know if you're going to agree with me or not, pero si no estás de acuerdo conmigo o no, pues entonces lee la Biblia. but if you're not going to be in agreement with me, then you better read your Bible. Pero aún nuestros hijos no pueden ser primero que Dios. Because even our children should not be before God. Ni nuestras esposas o esposos pueden ser primero antes que Our Dios. spouses should not be before God. Hay un orden que Dios ha diseñado. There is an order that God has Y designed. ese orden tiene una bendición si nosotros lo cumplimos. And that order has a blessing if we fulfill it. Yo no te estoy llamando a tener malas relaciones con tu familia, ni con tus hijos, ni con tu esposa o esposo. I am not telling you to have bad relationships with others, Pero que la escritura dice but Scripture que el says que no deje padre y that madre if you do not leave y your no father me and mother, siga a mí primero, and they don't follow me dice, first, no es digno de mí. then they're not worthy of me. Y Dios ama a la familia. And God loves the family. Dios fue el que creó, el inventor de la familia. God's the one that created and invented the Dios family. ama y está interesado en el matrimonio. God loves and is interested in marriage. Pero Dios nos pide de que en nuestro matrimonio Él tiene que ser primero. But God asks that in our marriage, He needs to be first. Yo amo a mi esposa de una manera muy I especial. love my wife in a very special way. El lunes pasado cumplimos 24 años de matrimonio. Last Monday, we did 24 years anniversary. El lunes pasado. Pero ¿sabe qué? But you know what? Aunque yo amo a mi esposa Even though I love my y yo wife, le digo, honey, and I say, yo honey, no puedo vivir sin ti, mi amor. I can't live without Me you. siento solo, me siento I que algo feel me alone. falta. Something's missing. Pero eso que yo le digo a ella eso, But I que es can tell her verdad, that, and it's true. no puede estar por encima de lo que Dios es. It can't be above what God is. ¿Sabe por qué es que yo puedo amar así a mi esposa? Do you know why I can love my Porque wife? Dios es primero en mi corazón Because y en God mi is vida. first in my heart and my Y life. así es que el matrimonio And that's how es marriage saludable is en good las relaciones. in relationships. Por eso es que debemos de poner atención, ¿no?
That's why we should pay attention a lo que Pablo nos menciona en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. and what Paul mentions in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. ¿Qué dice allí? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Porque qué compañerismo, escucha, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. For what fellowship has righteousness, listen, with lawlessness, and what communion has light with darkness. Y hay muchos que están en una unión desigual ahora mismo. And there are those who are unequally yoked. La idea de no unirse en un yugo desigual The idea of being unequally yoked se basa en lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 22. is based on Deuteronomy chapter 22. Ahí es donde sale de esto y donde se apoya el apóstol para mencionarlo a la iglesia de Corintios. That's where this comes from and where he uses it to support the people in Corinth. Este versículo en Deuteronomio habla claramente This verse in Deuteronomy clearly states de la prohibición de unir dos tipos diferentes de animales bajo el mismo yugo. The warning of not putting two different animals under the same yoke. Habla de unir dos cosas que no deben de estar juntas, When you unite two things that should not be united, como el más grande como el más pequeño. as with the biggest with the smallest. En vez de trabajar juntos, Instead of working together, estarán en desacuerdo el uno para con el otro. they'll be in discord with one another. Ahora, la advertencia de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 Now, the warning of Paul in 2 Corinthians es parte de un discurso o de un mensaje aún más grande, más especial todavía, it's part of an even bigger message still sobre la vida cristiana, over the Christian life. sobre qué es vivir la vida cristiana, What is it to live the Christian life? el cual le está pidiendo a Pablo a los cristianos en Corinto de que cambien su manera de pensar, Where Paul is asking those in Corinth to change the way they think. que tengan cuidado, que no estén unidos con los incrédulos, That they be careful and not be united with the wicked. porque son opuestos, Because they are opposed. como la luz a la oscuridad. As light is to darkness. Luego en el capítulo 6 de 2 de Corintios, Then in chapter 6 of Corinthians, Pablo presenta una verdad que todos nosotros debemos de tener. Paul presents a truth that all of us should know. Y es la idea de que el mundo pagano, That the pagan world, el mundo impío, el incrédulo, se rige por los principios de Satanás. that the pagan world, the impious and credulous, is governed by the principles of Satan. Ahora, la iglesia Now the church se rige por los principios de Dios. go by the principles of God. Por eso es que debemos de entender la diferencia. That's why we should know the difference. Por eso es que no debemos de estar en un yugo desigual con los no cristianos. That's why we shouldn't be unequally yoked with non-Christians. Ahora, esta verdad, Now this truth, esta alianza va aún más cerca a una persona que tener con, por ejemplo, en el matrimonio. Vamos a decir. now, this goes closer than just people who have a marriage. Fíjese que Dios dijo que el hombre dejará madre y padre y se unirá a su mujer y serán uno. God says that a man will leave his father and mother and unite with his wife, and they will be one. En esa unidad entonces no debe haber yugo desigual. So in that unity, there should not be an unequally yoke. Y muchos que saben esto, aún así a propósito, se unen en yugo desigual. And many, knowing this, still enter into unequal relationships. Uniendo un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos cosas opuestas. Uniting a believer with an unbeliever is essentially uniting two opposites. Hay muchos incrédulos que van a la iglesia. There are many unbelievers that go to church. Toca tener cuidado. So you need to be careful. Ahora, no quiere Pablo decir que entonces nos construyamos una isla y nos vayamos todos los cristianos a vivir en esa isla lejos del mundo. Now, Paul de los is not demás. saying for all the Christians to go into an island and separate ourselves from the world. Eso no quiere decir. That's not what he's saying.
Pablo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de Paul is la saying we escritura. are in the world, but we are not of La it. escritura dice que nosotros, nuestra ciudadanía es del cielo. The scripture says that our citizenship is in the skies. Así es que entendiendo eso, vivamos de acuerdo a eso. So understanding that, we should live according to that. Tengamos relaciones de acuerdo a eso. We should have our relationships according to that. Parejas se unen en matrimonio de acuerdo a eso. Relationships come into matrimony with that in according. Ten cuidado si solo estás buscando la apariencia física, Be careful if you're only looking at the outward appearance. porque tarde o temprano la apariencia física se puede desaparecer. Because sooner or later the outward appearance can disappear. El amor, la base del amor no es la apariencia física. The basis of love is not the physical appearance. Entonces tengamos cuidado en esa unión. So let us be careful with that union. ¿Por qué Pablo menciona de esto de tengamos cuidado en nuestras relaciones? Why is Paul saying for us to be careful with our relationships? Porque desafortunadamente, Because unfortunately, en vez de que nosotros como iglesia influenciemos al mundo, nos estamos dejando que el mundo influya a la iglesia. instead of us influencing the world, we're letting the world influence us. Por eso es que toca tener cuidado de no unirnos en yugo desigual. That's why we need to be careful about not being unequally yoked. Porque Because tu amigo que no es cristiano your friend that is not Christian tiene más influencia sobre ti has more influence over en you relación a las cosas espirituales in relation to spiritual y things. nunca te va a empujar a acercarte a Dios. And it's never going to push you to get closer to God. Si él no es cristiano, If he's not lo que Christian, va a hacer es alejarte de Dios. they're going to cause you to draw away from God. Si alguien no está con la misma creencia, con la misma fe, entendiendo lo que tú tienes, If there is someone with a different belief, a different faith than what you have, te hará alejarte de Dios. they will cause you to move away from God. El principio es que los creyentes deben de estar en el mundo, pero no ser del mundo. The principle is that we should be in the world but not of it. Si es que yo termino con esto. So I finish with this. Sí, termino. Están asustados ustedes, Yes, ¿verdad? I'm Porque finishing. Don't get scared. y no tengo que hacer llamado porque ya el llamado ya I el don't need to make a Señor, calling because we ya el already made Señor it. ya ahí ya aceptaron a Cristo, ya el Señor. No. God already handled all So, that. este es el final de la palabra. So this is just a finishing of the message. ¿Es Dios primero en tus relaciones? Is God first in your relationships? A tal punto To the point que puedes llegar a terminarla si no es Dios primero. that you are able to terminate them if He is not. Cuando yo estaba saliendo con la que ahora es mi esposa, When I was going out with who is now my wife, yo tenía algo que había algo en mí que yo se lo repetí en varias ocasiones. there was something in me that I repeated in various occasions. Y tiene que ver con el ministerio que Dios puso en mi vida. And it was with the ministry that God placed on my life. Yo sabía que desde una edad pequeña yo fui llamado al ministerio. I knew from when I was young, I was called to the ministry. Yo me acuerdo que le dije a ella esto. And I remember that I told her this. ¿Te acuerdas, Jenny? You remember? Sí. Ah. Yo le dije, I said, quiero que sepas algo, I want you to understand something. que Dios me ha dado un ministerio y me ha llamado al ministerio. God has given me a ministry and has called me to ministry. Y yo te quiero. And Y I lo- si te llego a preguntar que te cases conmigo, And I love you. And if I ask you to marry me, quiero que pienses esto. I want you to think of this. No le dije que si pensara que si me amara, no. I didn't Piensa ask, do you love me? en el llamado que yo tengo al ministerio. I said, think of the fact that I am called to Y ministry. le dije, porque el ministerio no es fácil, I said, because ministry is not easy, pero es maravilloso. but it's marvelous. En el ministerio muchas veces hay escaseces, In ministry, there's a lot of lack. pero Dios nunca falla, siempre Él será nuestro But sustento. God never fails and He will always sustain us. El ministerio algunas veces hay heridas, In ministry, there's always hurt, pero Dios es nuestro doctor. but He is our doctor. Yo le dije, y yo quiero que tú pienses en eso, And I want you to think about this. porque yo no quiero
que venga a ser un estorbo el ministerio después que nos casemos. Because I don't want you to be a obstacle to the ministry after we've married. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? What was I doing? Estaba poniendo a Dios I was putting primero God first en nuestras relaciones. in our relationships. Ahora, vea esto. Now, watch this. Yo no estoy diciendo que no era cristiana, ella era cristiana. She was Christian. Yo era cristiano. I was Christian. Pero aún entre cristianos But even between pueden haber Christians, uniones que son desiguales. there are unions that are not equal. Y no solo me refiero al matrimonio, pero el matrimonio es un ejemplo claro de esto. Now, marriage is a very clear example, but I'm not just talking about that type of relationship.